En la continuidad de Modo Fontevecchia, ahora es momento de presentar el próximo entrevistado. Es un consultor y analista político, es magíster en comunicación política por la Universidad Austral y politólogo especializado en comunicación electoral y gubernamental. Dirige la consultora Subán Córdoba, conocida por sus informes mensuales sobre el humor social, la aprobación presidencial y tendencias electorales. Recibimos en Modo Fontevecchia a Gustavo Córdoba. Buenos días, muy buen año Gustavo, Jorge Fontevecchia te saluda. Nos preguntábamos si hay una metáfora entre aquella del cuento clásico infantil de Blancanieves, donde la madrastra y bruja, podríamos decir, rompe el espejo cuando ve que ella no es la más linda, y tantas otras metáforas en la historia de quien rompe el termómetro cuando lo que le indica no le satisface. La actitud de Milei respecto del índice de precios al consumidor y el despido o la renuncia de Labaña, en cualquiera de los casos producida por el propio Milei o forzada por el propio Milei. En ese caso, ¿estamos frente a algo similar, a alguien que se pelea con la realidad, ya no solamente con la oposición? Hola Jorge, buen día, buen año, gracias por la invitación. Y bueno, este es un gobierno, podríamos parafrasear esto que bien decís, que el milagro no es económico, sino metafórico, ¿no? Entonces, es como que si la realidad no encaja en mi aspiración, bueno, postergo, elimino, renuncio, ¿no? En función del objetivo que tiene el gobierno de mostrarle a la sociedad argentina un índice inflacionario controlado. Porque, a ver, fijémonos en esta pauta. Eventualmente, yo escuchaba atentamente cuando estaba hablando mi colega hace unos minutos atrás, que él hablaba de que las hegemonías no son para toda la vida. Yo coincido con esa mirada. Y te quería plantear esto. Milei tiene la posibilidad de ser reelecto, ¿no? Todo presidente electo en democracia tiene aspiración de un mandato más y legal y constitucionalmente y políticamente está avalado. Ahora bien, a Milei no lo van a reelegir por la transparencia, no lo van a reelegir por el sistema democrático que ha mejorado bajo su mandato, a Milei no lo van a reelegir por el aporte a la producción que ha hecho en la Argentina, sino más bien por este intento velado de, a como dé lugar, bajar los índices inflacionarios, aunque en el camino se crean sus propias mentiras, ¿no? Entonces, por eso para el gobierno era vital controlar la narrativa. Fíjate que en menos de 24 horas pasaron de decir que, bueno, no coincidían los números a decir que lo echaron y que Labaña en realidad era un conspirador contra el gobierno, ¿no? Hay un intento de control de la agenda por parte del gobierno que me parece que es muy poco eficaz por estos momentos, ¿no? Y Gustavo, con toda tu experiencia, ¿hay similitudes de este proceso político con otras hegemonías coyunturales y alguna explicación respecto de la falta de surgimiento de una alternativa, de una oposición más competitiva? Mirá, creo que este gobierno es incomparable con cualquier otro, en contexto, en proceso, en cómo se origina, en cómo se da su propio funcionamiento. Fíjate que hasta el comportamiento de la sociedad argentina, este 40% que lo apoya con ojos cerrados al gobierno, no tiene una equiparación. A lo mejor el voto a Macri en el 2019 contra Alberto Fernández, ¿no? Que lo votaron con los ojos cerrados a Macri en ese contexto. Pero vos sabés que la diferencia creo que con otras épocas es que hay un 60, 55, 60% de argentinos que no son mileístas ni libertarios, que son, podríamos ponerlos en la vereda del frente, pero que de manera, te diría, muy clara, no tienen una única representación política. Creo que la gran diferencia con otras épocas es que la actual representación política está absolutamente rota, fragmentada, en crisis. Veremos si estos episodios de pérdida de confianza en el gobierno se traducen en ganar la iniciativa para sectores opositores, ¿no? Porque más allá de que falta mucho para el 2027, no está mal y no sería una mala idea que la oposición se vaya despertando, ¿no? Me preguntaba, buscaba comparaciones mientras hablábamos, Menem del 95, donde gana con más del 50% de los votos su reelección y tiene una oposición dividida en dos, y como en un proceso de fragmentación, Cristina del 2011, que también gana con más del 50% y le saca, no sé, 25 puntos al segundo,
también con una oposición dividida, en aquel momento con Wiener y una división luego del radicalismo y todavía un pro, podríamos decir, un proto-pro. ¿Hay alguna similitud entre 2011 y 2015 donde la oposición fragmentada no logra aparecer como una alternativa? Sí, hay muchas similitudes, pero partamos las diferencias. Convengamos que son modelos ideológicamente opuestos, el del Carlos Menem y el de Cristina Kirchner. Fueron los dos últimos presidentes que consiguieron sus reelecciones. Pero fíjate, Jorge, qué interesante esto. A pesar de tener una matriz ideológica económica distinta, hasta te diría opuestas, ambos lograron una mejora relativa en el poder adquisitivo, en el ingreso de los argentinos. Creo que gran parte del éxito reeleccionista fue logrado en base a ese contexto económico de ese veranito que tuvieron ambas presidencias, cosa que este gobierno no la tiene. Ahí creo que hay una sutil pero importante diferencia, toda vez que hay muchos argentinos todavía hoy que dicen que comparado con gobiernos anteriores, hoy está peor que desde que Milei es presidente, ¿no? Y Gustavo, una de las particularidades que vos y que tu consultora tiene es poder mirar fuera del centro de la ciudad de Buenos Aires al país. ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Qué pasa con la frustración que hubo respecto de Provincias Unidas? Si esa oposición alternativa en 2027 se recreará desde allí o ese fue un proyecto trunco que no tiene reconstrucción. Mirá, es un dilema que atraviesa hoy todas las conversaciones de todos los quinchos del verano, ¿no? La polarización es tan extrema, no solamente aquí en Argentina, en todo el mundo, que prácticamente el que vende moderación, el que vende centro, está vendiendo un ideal que es muy difícil de concretar. Eso le pasó a Provincias Unidas, porque fíjate, gran parte de sus votantes, por no decir una mayoría de sus votantes, lo votaron a Milei en el balotaje. Ese fue el dato de inicio que me parece que hay que tenerlo presente. Aún en una situación de crisis total, porque cuando fuimos a votar en octubre, el gobierno de Milei era un gobierno fallido. Estaba en default político y en default económico. De no mediar el rescate personal de Donald Trump, el gobierno perdía las elecciones. Ese votante de Provincias Unidas pensó que el lunes negro era el fin de su presente económico. Entonces fueron a votar de nuevo a Javier Milei. ¿Cuál fue el pecado? Que de alguna manera no lograron diferenciarse respecto del original que eran los libertarios, que era Milei, aún con oferta de candidatos desconocidos, mientras que la oferta de Provincias Unidas quedó desdibujada por completo frente a la coyuntura de ese lunes negro que hasta el mismo gobierno vendía. Entonces creo que el desafío de los gobernadores es más grave hoy, porque fíjate, el gobierno tiene hoy más legisladores, tiene más diputados y más senadores. Ha ganado presencia, qué sé yo, con Santilli y con Bullrich en el Senado, ha ganado espaldas políticas, ¿no? Que antes no tenía. Y los gobernadores ahora no tienen tantas opciones. Si quieren seguir apostando a la avenida del medio, bueno, yo diría que deben persistir en el ejemplo y sostenerse y diferenciarse. Ahora, es muy difícil cuando vos no te diferencias en lo absoluto durante 2 años y cuando llega el momento electoral sí lo haces. Ahí es donde yo veo que los gobernadores quizás no tienen la constancia o no tienen, y lo entiendo, ¿no? Porque tienen que pagar sueldos y tienen una coyuntura económica y financiera compleja. Pero si vos no te diferenciás, ¿por qué le vas a pedir a tu votante que no vote el original? Gustavo, y la idea de Schiaretti como primus inter pares en el Congreso, ¿también quedó en estado latente? Mira, en la Argentina no podemos decir que de manera categórica que un proceso ha terminado, ¿no? De ninguna manera. Habrá que ver. Yo creo que la cuestión de la coyuntura política argentina, Jorge, depende mucho de la situación personal política de Donald Trump. A ver, yo separo estas cuestiones. La política, la economía y la política exterior. En política ya convenimos que Milei y su gobierno tienen más espalda. Ahora, en términos económicos, el gobierno está peor que en octubre.
La Argentina está peor que en octubre. Y en términos de política exterior, yo te diría, ¿qué política exterior? No tenemos política exterior. Es la primera vez en la historia que tenemos un ausente gigantesco de nuestras tradiciones diplomáticas de toda la vida. Allí tenemos un enorme problema, porque si Donald Trump es derrotado en las elecciones intermedias en Estados Unidos, el liderazgo de Trump, que está hoy fragmentando el orden mundial, va a tener una explosión dirigida hacia la Argentina de manera muy directa hacia el presidente Milei. Por supuesto, si gana las elecciones, Milei saboreará, digamos, irá a festejar a Mar-a-Lago y aplaudirá. Pero ¿y si pierde? ¿Cuál es el destino de la Argentina si Donald Trump pierde las elecciones? Me parece que el país está en un riesgo muy grande y creo que el gobierno de Milei no tiene quizás el vuelo como para entender este contexto internacional. Nos expone gratuitamente en una exposición internacional que no tiene, a mi criterio, sentido, ¿no? Si vos tuvieras que construir el candidato ideal para el post-Milei, ¿qué características tendría que tener? ¿Cuál tendría que ser el discurso lógico a posteriori de los resultados buenos y malos de Milei? Imaginemos que logra estabilizar la macroeconomía con una inflación, llega a 20-27, con una inflación del 15%, ponele, que es alta para cualquier otro país, pero sería bien baja para la Argentina. No llega a tener un dígito como era su objetivo, pero se acerca. Y la calidad de vida de las personas no mejora. ¿Cuál tendría que ser la propuesta de ese líder alternativo? Bueno, ahí tiene mucho que ver lo que define el peronismo, advirtiendo de antemano que hay dos escenarios, Jorge, pero el contexto sería que por primera vez en la historia el peronismo colabora con el antiperonismo en la destrucción del peronismo. Esto es algo inédito, no lo habíamos visto hasta acá. La mala praxis política de gran parte de la dirigencia nacional del peronismo está expuesta, está visible. Ahora bien, estos dos escenarios, yo te diría, tienen modelos que tienen mucho que ver con el sistema electoral argentino, con esta posibilidad de elegir un presidente en segunda vuelta, que condiciona el perfil del candidato. Entonces, si vos me decís, en un contexto de crisis económica en donde Milei estabiliza penitas, una opción kirchnerista acompañada por independientes podría ser una opción importante. Ahora, honestamente, yo creo que eso es una opción de muy baja probabilidad. Creo que la opción de más probabilidad es un candidato peronista, independiente, acompañado por el resto del peronismo y el resto de fuerzas provinciales. Eso sería, te diría Jorge, hoy una maniobra de alta política que no sé si alguno la está viendo, no sé si es fácil de construir, pero evidentemente hay que darle algún grado de representatividad a ese 60%, casi 60% de argentinos que se consideran antimileístas, ¿no? Ahí hay un desafío muy grande. Y si no, veremos si el gobierno tiene más habilidad para fragmentar a la oposición, como ha ocurrido hasta aquí, con la gran colaboración de los gobernadores, ¿no? En ese sentido, no podemos descartar ni a Schiaretti, no podemos descartar a Puyaro, no podemos descartar a Yarlora, no podemos descartar a Nacho Torres, no podemos descartar a Valdés, no podemos descartar a Gustavo Sanz, es decir, no podemos descartar a ninguno. Lo que pasa es que, bueno, el panorama hoy no es muy claro. A ver, déjame ponerlo en estos términos. Dos hipótesis de oposición. Las dos que requieren, como siempre, el éxito siempre tiene componentes contradictorios dentro de sí. La riqueza es la diversidad en armonía, o sea, siempre para que haya grandeza tiene que haber contradicción interna que se logra amalgamar y resolver. Entonces podría venir de dos lados. De un Kicillof que logra despegarse de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, y logra convencer a sectores de centro, como podrían ser gran parte de los gobernadores, o por el otro lado, de un Mauricio Macri que logre despegarse de los libertarios y logre convencer también a los gobernadores y al centro de una alternativa. En cada caso, el de izquierda debería decir que es de centro y el de derecha debería decir que es de centro. Es decir, el desafío de ambos lo personalizo simplemente como significantes en Macri y en Kicillof, que son los dos representantes del pasado, Kicillof de lo que podría ser el kirchnerismo renovado
y Macri de lo que fue él mismo y lo que sería un PRO renovado. Uno que trate de buscar un Juntos por el Cambio nuevo y otro que trate de buscar la transversalidad de Néstor Kirchner nuevo. ¿Te parecen dos hipótesis plausibles como significantes de alternativas que vengan a decir mantengo el orden económico pero además propongo desarrollo? Sí, son modelos para explicar con el contexto actual escenarios que son a futuro. Ahora, déjame decirte esto, Jorge, sin ánimo de contradecir, sino con el ánimo de ampliarlo. En el año 2023, en octubre, cuando ganó Milei, corría el año 2022 y no existía la certeza de que Milei podía ganar las elecciones. Ninguna. Es decir, estamos asistiendo a procesos mucho más dinámicos, en donde la existencia o no de partidos políticos es una cuestión secundaria, el ánimo social es todo, auscultar cómo viene el sentimiento de la sociedad argentina va a ser clave para los proyectos de poder que se estén construyendo. Y déjame ir al 2001 porque me parece que es un buen ejemplo de la temporalidad. Cavallo había metido Corralito 1, Corralón, no había más que algunos ahorristas golpeando la puerta de los bancos. Recordarás, Jorge, que ahí nacieron para la posteridad los cacerolazos. Pero recién cuando fue con el blindaje, con el proyecto de ley del blindaje al Congreso, la crisis económica en la Argentina se desencadenó en 4 días. Vino la represión, vinieron los muertos y la salida de la Rúa del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ausencia de alternativa hoy no es un tema de discusión, porque en 4 días se te puede armar una alternativa. El dilema es la capacidad del gobierno de gestionar su propia gobernabilidad, porque esta impericia, esta manera de cometer errores autoinfligidos cada vez con mayor riesgo, porque fíjate, vuelvo a insistirte, al gobierno lo van a reelegir en función de la inflación. Entonces, esto que pasó en estos días es el corazón de la propuesta política del gobierno. El gobierno no puede admitir su fallo y que por 8º mes consecutivo la inflación está creciendo. Entonces necesita, aunque sea un relato mentiroso, contarle a la Argentina que la inflación sigue controlada. Entonces, vamos a ver, yo no descarto ningún escenario. Lo que sí creo que el gobierno tiene hoy desafíos que no sé cómo los va a cumplimentar, porque se está quedando sin apoyos, cada día suma nuevos adversarios o deja de tener aliados, como bien señalabas vos en tu editorial. Así que no sé, tengo más incertidumbre que certeza respecto de este presente del gobierno. Me viene a la memoria aquella maldición china, ojalá te toquen tiempos interesantes. Sin ninguna duda, Gustavo, nos tocan tiempos, vamos a tener un 2026 interesante, así que nos vamos a comunicar muy a menudo, agradecerte siempre la predisposición y desearte el mejor año posible. Igual, Jorge, para vos, para tu equipo, que bueno, son espacios de reflexión periodística sumamente importantes para la Argentina en este momento. Muchísimas gracias. Vamos a hablar con el analista político Gustavo Córdoba, vamos a un corte y ya seguimos. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación. Si se puede comer al amor, las deudas si se pueden pagar con amor, una casa si se puede comprar con amor, una guerra si se puede ganar con amor, si se puede vivir del amor, si se puede vivir del amor. Presentamos el Schoolmaster Pro, la afeitadora para hombres de cabezal doble. El Schoolmaster Pro tiene 2 lados para darte 2 tipos de afeitadora en una sola. De un lado, una afeitadora para barba y cuerpo, con cuchillas cerámicas de precisión diseñadas para el mejor resultado. Del otro, hay una micro cuchilla giratoria de acero inoxidable que te da la terminación ideal. Su diseño ergonómico tiene un mango antideslizante que funciona seco o mojado y se carga con USB para darte hasta 2 horas de funcionamiento. Tiene luces LED duales para que puedas ver cada detalle. Recorta los costados y dale forma a tu barba. Todo esto sin irritación, lastimaduras o pelos encarnados. La banda del lado cerámico tiene 4 posiciones para que elijas el largo perfecto para tu barba. Y para una piel suave, la cuchilla microfina del lado de terminación te da la afeitada más al ras posible. Y en las áreas delicadas o sensibles, Schoolmaster Pro te cuida incluso ahí abajo. Eso me gusta.
Schoolmaster Pro es la solución definitiva para todo el cuerpo. Llama ahora o entra a nuestro sitio web para conseguir el combo completo de Schoolmaster Pro a un super precio. Pero si lo pedís hoy, vas a recibir un descuento especial. Tenés el combo completo por un precio increíble. Llama ya. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Máquinas de coser Hanome. Precisión, calidad y tecnología japonesa. Hanome. Máquinas para toda la vida. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Vivís como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura, Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las patentes otorgan a un laboratorio el derecho exclusivo de vender un medicamento. Es un reconocimiento justo al esfuerzo y la inversión en nuevos tratamientos. Pero en todo el mundo, también en Argentina, hay laboratorios internacionales que buscan extender ese privilegio más allá de la ley. Eso significa más monopolios, menos competencia y precios más altos para todos. La legislación internacional es clara. Las patentes duran 20 años y en Argentina también. Cuando vencen, los laboratorios argentinos producen medicamentos de igual calidad y eficacia, pero mucho más accesibles. Solo en 2023, esa competencia permitió ahorrar más de 2.200 millones de dólares, el equivalente al 16% del gasto de medicamentos en farmacias. Cuidar las reglas también es cuidar la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Volvió la radio líder histórica de la Argentina. Horizonte FM 101.9. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Ustedes, hijos de los hijos, gritan con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso no gritan viva la libertad.